Dijimos que teníamos invitados para conversar sobre esto. Estuvimos con el canciller Tajani y en este momento estamos, Pedro y yo, conversando con Carlos Gavetta, director de Le Monde Diplomatique para América Latina. Carlos, gracias por estar acá con nosotros. También cumple 10 años Le Monde Diplomatique, seguimos hablando de aniversarios. Carlos, muchos temas, Estados Unidos, Irán, Honduras. Nos gustaría conocer un poquito, cuando le preguntábamos al canciller por la relación y por el encuentro con Barack Obama, parecía un poquito diluida la respuesta en relación a sí, bueno, puede haber un encuentro. Sabemos que el encuentro no se va a producir en este viaje. ¿Cómo lees vos eso? Disculpame, te agrego algo. ¿Son importantes los encuentros con un presidente o con el presidente de Estados Unidos? Es lo que iba a decir justamente, es decir, hay encuentros, y de hecho la mayor parte lo son, entre presidentes de países que son puramente formales, son protocolares, en general no resuelven cuestiones. Esto no ocurre siempre así, pero es la mayoría de las veces. El periodismo suele precipitarse sobre estas cuestiones que digamos que son para la galería. Si lo recibe el presidente, si lo recibe... Lo realmente importante es qué clase de resultados se obtienen al cabo de un viaje importante, como es el viaje próximo de nuestra presidenta a los Estados Unidos. Cómo trabajan previamente los equipos económicos, diplomáticos, etcétera. Luego, si el presidente la recibe o no, no es un asunto esencial, salvo en situaciones excepcionales. Creo que nosotros, los periodistas en particular, deberíamos preocuparnos un poco más por saber a qué va, quiénes se reúnen de los equipos de trabajo de los dos países para tratar qué temas, cuáles son los resultados que emergen de esas reuniones, porque todo lo demás es protocolo. ¿Y cómo se teje entonces la relación con Estados Unidos, pensando no solamente en la Argentina, obviamente, porque nosotros estamos analizando el mundo, en países similares a la Argentina, esto es en América del Sur, cómo lo puede tejer Brasil, cómo lo puede tejer Uruguay, salvando las distancias de cada uno de los países? Bueno, no solo hay distancias, sino que además hay diferencias. Vos dijiste Brasil, Uruguay, podrías haber agregado Argentina, Ecuador, Venezuela. Pero del otro lado están Colombia y Perú, por ejemplo, que son políticas realmente diferentes. Colombia está un poco en lo que estábamos nosotros en la época del peronismo menemista, cuando nuestro canciller era Di Tella, que decía que teníamos relaciones carnales con Estados Unidos. El presidente colombiano Uribe no dice eso, pero de hecho las relaciones son de ese tipo. Del otro lado, es decir, del lado de los gobiernos progresistas, que actualmente son la mayoría en América Latina, hay distintas posiciones que son, por un lado, diferencias de estilo. Las más netas son, por ejemplo, entre el presidente Hugo Chávez y la presidenta chilena Michelle Bachelet. La diplomacia chilena es una diplomacia sentada, formal, de largo plazo, porque el proceso interno chileno se desarrolla de esa manera. Me interesa lo que decís porque en general se tiende a pensar que las grandes diferencias son, por ejemplo, estás hablando de estilo, entre el presidente Chávez y el presidente Uribe. Y yo no noto tanta diferencia entre ellos dos, precisamente, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque ambos responden a situaciones internas que de algún modo los obligan a actuar de esa manera. En el caso de Chávez, yo puedo entender perfectamente que él vaya adelante, que él sea agresivo, del mismo modo que no comparto ciertas exageraciones de Chávez, es decir, en el mundo político, en el mundo de la política internacional, las formas son más importantes que nunca porque las formas se trasladan a la opinión pública de cada uno de esos países, repercutidas, ampliadas, en general utilizadas por la prensa, tanto de izquierda como de derecha. O sea, el tema es cómo se le habla a los medios. Cuando Lula, por ejemplo, tiene una actitud firme respecto del tema de las bases en Colombia, usa un lenguaje diferente, aunque diga lo mismo, que Chávez, que dice es el demonio, nos van a invadir o cosas por el estilo. Exactamente. El mejor ejemplo es lo que le ocurrió a Chávez en su famoso discurso en Naciones Unidas, cuando Venezuela era candidato a ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad, y él ocupó el estrado después de Bush, dijo huele a azufre, aquí ha estado el diablo, y todo lo que consiguió fue que incluso gobiernos diplomáticos que estaban interesados en que Venezuela ocupara ese sitio en el Consejo de Seguridad no lo votaran porque se asustaron, ¿no?
Entonces, las formas en general expresan un contenido, y no estoy hablando de un contenido que sea necesariamente destructor, negativo. El proceso venezolano es un proceso muy rico, es un proceso de enfrentamiento interno, y entonces Chávez de algún modo responde a eso. Del mismo modo que entre nosotros, aquí en Argentina, las maneras que se le reprochan a Kirchner y a Cristina, que a mi juicio tienen fundamento, estoy hablando siempre de maneras, estilo y ¿no? forma, sí. Tienen fundamento, en definitiva no responden a otra cosa que a las maneras de los argentinos. Nosotros funcionamos en oposición permanente. Vos El decís diálogo... que entonces tiene que ver esto con lo que pasó esta semana y todo el ruido que hicieron las frases del candidato Mujica en Uruguay, por ejemplo, en relación con los argentinos. Por ejemplo, creo que ninguno de nosotros tiene dudas de que Pepe Mujica es sincero, no es un hipócrita, no es alguien que se está inventando este estilo para hacer un populismo más acentuado. Ha sido así toda la vida. Y lo sigue siendo, está siendo fiel a sí mismo. Pero como él dijo en una entrevista que leí hoy mismo, esta mañana, dice, tengo que asumir que ahora a la posición que aspiro, en la posición que aspiro, no me será posible comportarme de esta manera. No puedo decir que algún presidente de algún país es un nabo, por ejemplo. Puedo decir, no estoy de acuerdo con sus opiniones. Claro, hay que hablar de formas nuevamente, ¿no? Exactamente. Una última pregunta, Carlos. En la entrevista con el canciller se mencionaba el tema Irán. El tema Irán es complejo para la Argentina desde los dos atentados del 92 y del 94. Sin embargo, otros países de América Latina tienen muy buena relación con Irán. Muchas veces se piensa en este eje del mal, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Pero Brasil también tiene una muy buena relación con Irán. ¿Cómo ves el lugar de Irán en el mundo y en América Latina? Bueno, responderé desde el lado latinoamericano, es decir, justamente en este ejemplo que acabas de dar, las distintas maneras en que se relacionan con Irán, el Brasil y Venezuela, es decir, Lula y Chávez. En primer lugar, con una potencia petrolera, con un país importante, de cultura milenaria, por otro lado, porque Irán representa la cultura persa, ¿no? Entonces, no hay por qué no tener relaciones, sea cual sea, dentro de ciertos límites. Si fuera un gobierno nazi-fascista, por supuesto habría que romper relaciones con él, pero por diferencias de criterio no se puede no tener relaciones con un país como Irán. Dicho esto, yo entiendo que Lula es más serio, sin ceder en ninguna cuestión respecto a principios, es más serio que Chávez en el sentido de que no hay necesidad de ir a Teherán a abrazarse con el señor Ahmadinejad. Siempre me cuesta un enorme trabajo pronunciarlo. Porque después del fraude electoral. Y antes también, el de Irán es un gobierno teocrático, en Irán se lapidan mujeres, en Irán se le corta la mano a los ladrones, las mujeres tienen una serie de problemas terribles, es una teocracia que uno puede entender en función de la historia reciente, y no hablo de la historia, sino de la historia reciente, la manera en que el Shah con los Estados Unidos intentaron occidentalizar Irán, y lo único que consiguieron fue romper todas las redes de solidaridad islámica, diluir la identidad cultural de los persas. Recordemos el festejo de los 2500 años de la dinastía persa en pleno desierto, que costó $2.000 millones en los años 70 en un país cuyas masas se habían empobrecido y además se habían visto despojadas de esas redes de solidaridad islámica que, por cierto, funcionan muy bien. Serán antiguas, serán medievales, pero funcionan sobre todo cuando no hay otra cosa. Entonces, Jomeini aparece luego de eso y hoy tenemos esta realidad. De modo que Occidente, como lo repudio yo, puede repudiar a un régimen teocrático como el iraní, pero tiene que tener en cuenta su propia responsabilidad. Está bien, gracias, Carlos. Nos queda claro que tenemos que invitarlo a Gaveta para hablar de Irán. No sé si coincidís, pero en este momento tenemos que decirte muchas gracias por haber estado con nosotros.